Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra, Dios nos da a través de Levíticos 10, verso 8 en adelante. Dios nos muestra instrucciones que Dios le dio a los sacerdotes, instrucciones en cuanto a su conducta, luego de que Nadab y Abiú murieron delante de su presencia. La palabra del Señor es clara cuando Dios nos muestra y nos revela qué fue lo que hicieron los hijos del sacerdote Aarón. Dios es claro a través de su palabra cuando le entrega al sacerdote la instrucción de su casa y de su altar. La palabra del Señor es la única que puede decirle al hombre lo que puede hacer y lo que no puede hacer. El sacerdote está llamado a trabajar en el altar de Dios con las ofrendas del pueblo. Los levitas asisten al sacerdote según la dirección de la palabra del Señor. El ministerio más importante en la casa de Dios es aquel que trabaja con las ofrendas del pueblo en el altar de Dios. Esto no quiere decir que los otros ministerios no son importantes. Dios nos dice, Dios nos muestra y nos revela cuál es la función del sumo sacerdote. Este trabaja con los objetos santos de Dios. Este enseña al pueblo y a los ministerios cómo trabajar bajo santidad en la casa de Dios. El sacerdote fue llamado para instruir no tan solo al pueblo, también a los ministerios que Dios llamó a trabajar en su obra. Todo sumo sacerdote conoce la casa de Dios, la santidad de ella. Todo sumo sacerdote conoce todo lo que tiene que ver con la casa, el altar, los objetos santos de Dios y con el comportamiento que tiene que tener el hombre que Dios llama como sumo sacerdote, como levita o como sacerdote o cualquiera de otros de los ministerios que Dios llame a trabajar en la casa de Dios. El sumo sacerdote tiene el conocimiento espiritual. Es porque Dios le ha dado este conocimiento espiritual al sumo sacerdote. Nadie que no obedece la palabra del Señor está llamado o está permitido adoctrinar al pueblo de Dios. Nadie que no obedece, o sea, el que desobedece a Dios, ni trabaja para Dios, ni tiene el permiso para adoctrinar al pueblo del Señor. Nadab y Abiú murieron delante de la presencia del Señor por desobedientes. Luego de que estos murieron, Dios le entregó una ordenanza nuevamente a los sacerdotes. Esto Dios lo hizo conforme al error que estos jóvenes cometieron. Luego de que ya Dios les había dado una instrucción específica a estos jóvenes. Dios no va a tomar a ningún ministerio por inocente. La palabra de Dios nos dice que las únicas que escucharon la voz de Dios fueron las vírgenes prudentes. Para estos tiempos de apostasía que Dios
nos ha mostrado que el mundo a nivel de naciones está viviendo. Dios nos ha revelado el tiempo que la iglesia y el mundo está viviendo. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos en los cuales en cualquier momento Dios arrebata a su iglesia. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Nos dice la palabra del Señor en Levíticos 10, verso 8 en adelante. Esta tiene como tema instrucciones sobre la conducta de los sacerdotes. Después de la muerte de Nadab y Abiú, nos dice la palabra que Dios le dijo a Aarón: tú y tus hijos descendientes nunca deben beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica antes de entrar en el tabernáculo. Antes de entrar en el tabernáculo. Si lo hacen, morirán. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Esta es una ley perpetua para ustedes que se cumplirá de generación en generación. Dios le advierte al sacerdote. Dios le advierte a todo aquel que él llama como sacerdote. Dios le dice: ninguno de ustedes puede entrar al tabernáculo habiendo tomado vino. Esto se va a cumplir. Este reglamento es de generación en generación. Dios, siendo espíritu, podemos saber y podemos entender que vino puede hacer, voy a volverlo a repetir, vino puede ser cualquier cosa que el hombre digiera en su espíritu, de aquellas que Dios le dice que este no puede mirar y no puede tocar. Cosas de aquellas que le ofrece el mundo al hombre. Cosas de aquellas que le ofrece el mundo al hombre. Cosas que Dios le dice al hombre que no puede mirar y mucho menos puede tocar. Cosas que Dios le dice al hombre que no puede practicar con su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. También puede que el sacerdote tome vino. Sabemos cuáles son las consecuencias del alcohol. Las consecuencias que trae el alcohol al cuerpo del hombre son las mismas consecuencias que trae todo lo que sucede cuando el hombre, llamado por Dios a trabajar en su obra, hace y practica con su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra digiere en su espíritu, de aquellas cosas que Dios le prohíbe mirar, tocar, practicar o hacer con su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todas estas cosas hacen el mismo efecto en el cuerpo. Todas estas cosas contaminan al cuerpo del hombre llamado por Dios a trabajar en su obra, de igual manera que cuando el hombre toma alcohol, toma vino para tomar. Es lo mismo. El alcohol hace que el hombre haga cosas sin sentido. El alcohol lleva al hombre a actuar en la carne. El alcohol hace que el hombre tenga un comportamiento, hace que el hombre tenga
un comportamiento de aquellos que Dios le desagrada. Estos comportamientos que le desagradan al Señor son comportamientos que están fuera del orden del Señor. Hay un orden para trabajar en la obra del Señor. Dios le exige al hombre. Dios le dice cómo tiene que estar el cuerpo de este. Es santificado y purificado. El alcohol trae desorden espiritual y humano a la vida del hombre. De igual manera, cuando aquel ser humano llamado como sacerdote a trabajar en la casa del Señor, de igual manera el alcohol en el cuerpo trae este desorden, porque pone al hombre a hacer cosas fuera del orden de Dios, cosas sin sentido, cosas que Dios no ha mandado hacer al hombre. El comportamiento del hombre cambia. De igual manera el alcohol daña el cuerpo del hombre. De esta misma manera, cuando el hombre mira al mundo, se emborracha espiritualmente, se intoxica de este alcohol que está digeriendo en su espíritu cuando mira aquello que Dios le prohibió mirar, cuando toca aquello que Dios le prohibió tocar. Dios le trae su palabra a tiempo y afuera de tiempo a cada uno de sus ministerios para que eviten una tragedia. Para que eviten una tragedia en sus vidas, en el ministerio que Dios le ha cedido para que estos dirijan. Este ministerio no es de ningún hombre. Este ministerio no es del pastor, no es del evangelista, no es del profeta, no es del apóstol, no es del maestro. Este ministerio no es del sumo sacerdote, no es del levita. Este ministerio no es de hombre. El ministerio que Dios le entrega al hombre es de Dios. Y aquí se hace lo que Dios dice que se debe de hacer. Nadab y Abiú entraron fuego extraño a la casa de Dios que Dios no les pidió que entraran. Fuego salió del altar y les mató. Dios está evitando una tragedia. Dios trae su palabra para alertar al hombre. Hay 5 vírgenes que van a obedecer la voz del Señor. Esto es lo que nos dice Dios a través de Mateo 25. Las vírgenes prudentes van a escuchar la voz del Señor. Ellas van a caminar en obediencia, a hacer lo que Dios les dice. Pero las vírgenes insensatas no van a hacer el trabajo que Dios les ha encomendado que hagan para estos tiempos de apostasía. La palabra de Dios nos dice cuáles van a ser las consecuencias de estas. La puerta se le va a cerrar, dice el Señor. Y Dios no se la va a abrir. Estas van a tener que pasar por la gran tribulación.